Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Seguimos hablando de las heridas emocionales y de su efecto en los vínculos de pareja. Y es que las heridas emocionales nos afectan en más áreas de nuestra vida, en prácticamente todas. ¿Qué ocurre? Que en el vínculo de pareja es donde más vamos a notar su presencia. Y es que los vínculos de pareja es un lugar muy vulnerable, donde nos sentimos muy expuestos y es más fácil detectarla cuando estamos en un vínculo de pareja. Por eso hoy vamos a hablar de la herida de rechazo y de cómo esta herida se refleja en los vínculos de pareja. ¿Y por qué es importante saber todo esto? Pues porque cuando nos conocemos, sabemos qué partes de nosotros se activan en vínculos de pareja, podemos ver si hay un patrón en nuestras relaciones, en nuestra manera de vincularnos, qué parte nos atañe a nosotros para hacernos responsables, para justamente romper ese patrón que nos impide alcanzar lo que realmente deseamos, que normalmente es pues, un vínculo sano y estrecho. Es el primer paso para poder atender y trabajar algo que solo nos corresponde a nosotros. Pero antes de ver y entrar en materia de cómo se refleja la herida de rechazo en los vínculos de pareja, estaría bien antes pararnos y pensar, vale, ¿cómo sé que tengo una herida de rechazo? ¿Crees que no eres suficiente? ¿Te cuesta decir lo que sientes y piensas por miedo que te rechacen? ¿Tienes miedo al juicio y a la crítica de los demás? ¿Necesitas constantemente de la aprobación de los demás para saber que lo que dices, piensas y haces está bien? ¿Te juzgas mucho antes de actuar por miedo a no hacerlo bien? Si has dicho que sí a la mayoría de estas preguntas, lo más probable es que tengas una herida de rechazo. Esto no es para que te autodiagnostiques, es simplemente una forma de explorar y de conocerte un poquito más. Bueno, ya hemos podido comprobar cómo es el efecto de una herida de rechazo en nosotros, pero ¿de dónde vienen estas heridas? Puede que venga de la infancia, en este caso hablaríamos de heridas de apego. Puede venir si nuestros cuidadores principales eran muy fríos emocionalmente, donde había mucha invalidación del mundo emocional, donde había muchas comparaciones o críticas a cómo éramos y no sintiéndonos aceptados y queribles de manera incondicional. Pero no siempre viene de la infancia, también podría venir de la adolescencia, que es otro periodo sumamente vulnerable para nuestro desarrollo cognitivo y emocional. Por ejemplo, tras haber sufrido bullying, muchas veces lo que se genera es una herida de rechazo. Una herida invisible que nos hace sentir pequeñitos, que nos daña sumamente nuestra autoestima, que nos hace sentir sumamente inseguros, con muchísimo miedo para conectar con la vulnerabilidad y con las emociones, y que crea muchísimas dificultades para relacionarnos en la vida adulta. Con la herida del rechazo se crea una parte protectora nuestra que nos trata de proteger, como sea, a toda costa, de que nos volvamos a sentir rechazados. Y aunque su intención sea buena, muchas veces el efecto es justamente lo contrario, porque muchas veces nos rechazamos a nosotros antes de que los demás nos rechacen. Es una parte que muchas veces ha interiorizado esas voces invalidantes, donde nos rechazamos a nosotros mismos, donde seguimos invisibilizando nuestro dolor, donde nos seguimos rechazando acerca de lo que sentimos, de lo que pensamos, incluso de lo que hacemos. Es algo así como, antes de que me rechace el otro, ya me rechazo yo primero. Vale, y ahora sí entramos ya en materia. ¿Cómo se refleja la herida de rechazo en las relaciones de pareja? Evitando la intimidad emocional. Esto nos lleva a no compartir mucho de lo que sentimos, de lo que pensamos, justamente para no volver a sentirnos rechazados por nuestro mundo emocional. Problema que dificulta muchísimo la conexión emocional con la pareja y, por supuesto, con nosotros mismos. En un intento de protegernos, lo que hacemos es quemar puentes de conexión. Hay mucha dificultad para reconocer patrones disfuncionales en las relaciones. Como estamos tan acostumbrados a poner en juicio y en duda lo que sentimos, lo que pensamos, nos es más difícil identificar que lo que estamos viviendo no es algo sano ni funcional en un vínculo. No poniendo límites. Y esto viene por dos razones principales. La primera es de la que hablábamos, de esa desconexión emocional. Si a mí me cuesta identificar mis necesidades, lo que necesito, pues me va a ser más difícil poner esos límites. Y la razón número 2 es que aún sabiendo lo que necesito me puede costar muchísimo poner un límite. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo miedo a exponer un límite y que la otra persona nos rechace, que es el miedo más profundo que hay en esta herida.
necesidad de aprobación constante. Todos necesitamos validación y reconocimiento, es una necesidad universal, pero cuando tenemos heridas emocionales, estas necesidades básicas se vuelven muy extremas y pasamos a necesitar todo el tiempo validación y aprobación externa, buscándola constantemente para saber que lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos está bien. Y también se puede reflejar como auto-boicot en relaciones donde estamos bien. Y es que podemos pensar, pero ¿cómo puede ser? Si la relación está bien, ¿por qué voy a tener necesidad de auto-boicotearla? Pues sí, es muy común. ¿Y esto por qué sucede? Pues viene de dos razones también. La primera es que cuando estamos bien es más fácil que podamos conectar emocionalmente con la otra persona, que recordemos que nos da muchísimo miedo desde esta herida conectar emocionalmente con otra persona. Y la otra razón es que puede que vaya muy bien ahora, pero puede que yo ya me esté anticipando a que esto no va a funcionar. Entonces, antes de que esto se estropee, cojo y me voy. Estas respuestas que vemos en los vínculos de pareja son respuestas preventivas. Es decir, no ha ocurrido nada malo, nada que me despierte rechazo, pero antes de que suceda, yo ya pongo mi escudo. Esta herida, como ya habréis podido comprobar, está muy asociada al apego evitativo, pero eso no quiere decir que no pueda estar presente en el apego ansioso. Al final es una forma, igual que las otras, de protegernos de un miedo, de algo que ocurrió en el pasado y que tememos profundamente a que vuelva a suceder en otro vínculo en el presente. Lo que ocurre es que lejos de protegernos, lo que hace es que nos alejemos de las otras personas, incluso de nosotros mismos, y que nos aleje muchísimo de poder tener las relaciones que realmente deseamos. La buena noticia, que las heridas emocionales pueden sanarse. No es algo fijo e inmutable, algo que tengamos que cargar toda nuestra vida y que será nuestra sentencia. No, podemos trabajarlas y atenderlas. ¿Cómo podemos sanar la herida de rechazo? Pues bien, os voy a exponer algunos pasos necesarios para poder sanar heridas emocionales. Autoconocimiento y autorreflexión. El que podamos reconocer y explorar nuestro pasado, ver las cosas que nos sucedieron y su conexión con el presente, en la forma en la que yo hoy en día me vinculo con los demás, cómo me trato a mí. Esto nos va a permitir ser más compasivos con nosotros mismos y comprendernos muchísimo más. Lo mejor siempre va a ser la terapia psicológica. Buscad siempre un profesional que esté especializado en apego y trauma. ¿Por qué siempre va a ser lo mejor? Pues porque es otro vínculo, pero en este caso va a ser un vínculo sanador. Una persona que va a poder mirar y acompañarnos a ver nuestra historia, a que haya una mirada compasiva, a que nos pueda acompañar a darnos también herramientas para nuestro adulto de hoy en día y también que nos permita ayudarnos a acompañar a los niños que fuimos y que están con nosotros todavía. Si queréis información de nuestras sesiones online, podéis verlo en el enlace de mi perfil o en mi web www.psicologamartacastelos.com. Otra opción, si no queréis o no podéis hacer un acompañamiento psicológico, o si lo queréis hacer además con un acompañamiento psicológico acompañado, tenéis mi taller de heridas de apego. En este taller podremos ver cómo nuestro pasado ha afectado a nuestro presente y también qué podemos hacer para que en el futuro podamos tener la relación tanto con nosotros como con los demás que deseamos. También tenéis toda la información en mi web. El que podamos tener también una mirada compasiva. Primero, por la manera en la que tenemos actualmente de vincularnos, de ver nuestros patrones a la hora de relacionarnos, que ver que no sabíamos hacerlo de otra forma. Es algo completamente automático que tenemos de mera supervivencia. El que podamos tener una mirada compasiva. Primero hacia nosotros, hacia lo que hemos vivido. También hacia nuestros mecanismos de protección, porque todo esto de lo que estamos hablando, de cómo se refleja, no es algo consciente, es algo inconsciente de mera supervivencia, de protección, de tanto miedo que hay. Surgieron estas partes para protegernos. Ahora que lo hemos podido detectar es cuando podemos pedir ayuda y cambiarlo, pero antes no lo sabíamos. No te castigues por no haber tenido la información en su momento, la tienes ahora y ahora es cuando puedes hacer algo. Por sí mismas, las heridas de apego no se suelen sanar porque, como veis, sus propios mecanismos, aunque la intención sea de protección, el efecto es justamente lo opuesto. Si yo trato de protegerme de un rechazo, me rechazo yo antes, con lo cual mi herida no acaba de sanar, está siempre abierta, porque siempre me voy a sentir rechazada. Por eso, si quieres que el momento cambie y que esa herida por fin pueda cerrarse, no quiere decir que vaya a desaparecer, ni tampoco lo que hemos vivido. Simplemente significa que aunque pueda sentir un pinchazo de rechazo en un inicio,
yo no voy a responder desde ahí, sino que voy a responder desde mi yo adulto, no desde mi herida. Y también para esto, también hay que tener mucha valentía, el poder atendernos y recogernos y saber pedir ayuda si es necesario. Espero que os haya gustado mucho este podcast. Tenía muchas ganas de grabar este capítulo y tengo muchísimas cosas más que contaros, así que por favor espero veros ahí en el siguiente capítulo. Así que nos vemos hasta el próximo podcast.